Seguramente muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado sobre el Omicete Phytophthora infestans, este organismo agente causal del tizón tardío de la papa y las solanáceas, responsable de las pérdidas significativas en la producción de los cultivos que la padecen. Asimismo, creería que hemos escuchado de la gran hambruna irlandesa, y las pérdidas económicas y humanas que causó, pero tal vez desconocemos los factores éticos, religiosos, políticos, sociales y económicos que hicieron parte de esta red de conspiración para aniquilar a la cultura gaélica que cambió la historia de la isla celta para siempre. Todo comenzó en 1801, cuando se aprobó el Acta de Unión que formalizó la unión del Reino de Gran Bretaña y el Reino de Irlanda en uno solo. El poder ejecutivo se encontraba en las manos del Lord Teniente de Irlanda y del jefe de la Secretaría de Irlanda. Estos fueron nombrados por el gobierno británico. Irlanda mandó 105 miembros del Parlamento a la Cámara de Comuneros del Reino Unido y representantes de la nobleza irlandesa. Convocaron a 28 personas de su propio rango para formar parte de la Cámara de los Lores de por vida. Es importante mencionar que entre 1832 y 1859, el 70% de los representantes de Irlanda fueron terratenientes o los hijos de estos. Pasaron unos 40 años desde el inicio de la unión del Reino de Gran Bretaña, cuando el gobierno debatió sobre las dificultades de regir un país, que como dijo Benjamin Disraeli, es una población que pasa hambre y siguiendo una iglesia diferente a la nuestra, cuya aristocracia se encuentra ausente y para colmo teniendo el poder ejecutivo más débil del mundo. Como si el destino estuviera jugando al ajedrez, como gota a gota que colma el vaso, cada una de las decisiones que tomaron, cada palabra que publicaron en The Times, cada corriente de aire que empujaba los barcos repletos de inmigrantes irlandeses hacia el sueño americano, cada cosecha desafortunada, puso su grano de arena para preparar la catástrofe que estaba a punto de comenzar. También las leyes penales se unieron a los Juegos del Hambre, restringiendo los derechos a los irlandeses católicos. A estos les fue prohibido comprar o arrendar tierras, votar, dirigir puestos oficiales, vivir a menos de 8 kilómetros de distancia de los pueblos comunales, recibir educación, integrarse al mercado laboral y otros elementos necesarios para que una persona pueda prosperar y enriquecerse no solo económicamente, sino también de forma individual y personal. Progresar no solo en el ámbito laboral, sino también en el cultural y social, en los momentos más íntimos del día a día, en lo que soñamos, deseamos y nuestro afán por querer cumplirlos. El mero derecho a la esperanza era algo que un irlandés en 1845 no se podía permitir. El destino sigue moviendo sus fichas en el desmedido tablero de la vida, y en el siglo XVIII se introduce finalmente el sistema de los intermediarios. Los mediadores supervisaban y manejaban las propiedades de los terratenientes que mayoritariamente se encontraban ausentes. De este modo, los propietarios recibían regularmente las correspondientes rentas sin tener que preocuparse por las responsabilidades, mientras que los arrendatarios quedaban a merced de los mediadores. Por ese entonces, el 80% de la población de Irlanda consistía en católicos, que vivían en condiciones de pobreza e inseguridad, mientras que el 20% restante formaba el dominio protestante. Estos eran familias inglesas o anglo-irlandesas que dominaban prácticamente todas las tierras del país y que directa o indirectamente ejercían poder sobre sus arrendatarios. En 1843, el gobierno británico consideró que la división y el mantenimiento de las tierras de Irlanda fue la base que creó el descontento en el país. Creando un comité, examinaron las leyes pertenecientes a la actividad de los terrenos. Sin embargo, Daniel O'Connell describió este como un comité perfectamente unilateral, consistiendo exclusivamente de terratenientes, mientras que nadie representaba a los arrendatarios. En febrero de 1845, reportaron que sería imposible poder describir las carencias y las penurias con las que tienen que vivir habitualmente y en silencio los trabajadores y sus familias. En muchos distritos, su única comida es la papa y su única bebida el agua. Sus cabañas rara vez los protegen del tiempo. Una cama o una manta suponía un lujo de los que pocos se podían contentar. El comité declaró que el hecho responsable de dichas escaseces era la mala relación entre los terratenientes y los arrendatarios. Dado que Irlanda había sido un país conquistado, sentimientos como la lealtad, responsabilidades feudales o la moderación sobre la tradición del paternalismo no existía como por ejemplo en Inglaterra.
Observaron además que los terratenientes vieron en las tierras de Irlanda una fuente de ingresos, de las cuales habría que extraer todo lo que se podía y quizás aún más allá. Asociaban Irlanda con palabras tan simples pero directas como riqueza, propiedades, rendimiento y explotación. Abusaban de los terrenos vírgenes de Irlanda, llenándose con ellos sus bolsillos ingleses con sangre y sudor irlandés. Las rentas recibidas por las tierras celtas, cuyo importe se valoraba en 6 millones de libras esterlinas en el año 1842, se empleaban como era de esperar fuera de Irlanda. La habilidad de cada intermediario se medía a través de las rentas que podía exprimir a los inquilinos. Fueron conocidos como chupasangres y la clase más represiva de tirano que jamás haya contribuido a destruir un país entero. Los intermediarios alquilaban los terrenos de los terratenientes como les convenía. Alquilaban grandes parcelas de tierra y luego las subarrendaban a su gusto. Dividían los terrenos una y otra vez con el fin de obtener más rentas. Los propietarios poseían un poder absoluto sobre sus inquilinos. Abusaban de sus derechos sin el menor de los arrepentimientos. Los inquilinos vivían en un miedo constante. Mientras la represión continuaba expandiéndose por la isla, los terrenos se dividían cada vez más. Llegaban a tal extremo que, dadas las dimensiones reducidas de las tierras que cada inquilino manejaba, no podían cultivar otro alimento que no fuera la papa. El monocultivo llegó finalmente a Irlanda, donde, dadas las circunstancias, solo era la papa la que podía alimentar una familia entera. El terreno que le quedaba a cada familia era demasiado reducido e insuficiente para poder plantar otro sustento. De pronto, sus vidas dependían de esta planta alimenticia y más aún en el frío y desolado invierno. La papa se convirtió en el alimento principal para cada familia de Irlanda. El cultivo de estas requería poco abono y podía crecer también en tierras desfavorables. Aparte de ello, nutritivamente hablando, es extraordinaria. Si esta planta tan solo se le añade un poco de leche, alberga las suficientes proteínas, carbohidratos, energía y minerales para que una persona pueda obtener una dieta sana y equilibrada. Un granjero a mediados del siglo XVII solía comer un plato al día que contenía papas. En el siglo XVIII, este se convertía en 2. En 1840, cuando la adquisición de leche o avena era tristemente algo limitado, las raciones a las que un granjero irlandés comía papas y solo papas se convertía en 3. Desayuno, almuerzo y cena. Esto equivalía a unos 5 a 6 kilos de papa por día. Las tierras celtas de Irlanda fueron usadas durante siglos para el pasto de las vacas. Los ingleses colonizaron Irlanda y transformaron la mayoría de su paisaje en terrenos desmedidos para la crianza de vacas. Así pudieron saciar las bocas hambrientas de los consumidores ingleses. La excesiva afición de los ingleses hacia la carne de vacuno engendró un gran impacto entre los empobrecidos irlandeses. Los colonos explotaban los destacados y mejores terrenos de pasto para cultivar vacas, que luego eran exportadas a Inglaterra y dejaban las tierras marginales a los irlandeses para el cultivo de la papa. Pero a pesar de todo lo que han escuchado hasta este momento, están sobre el principio de algo que podría llegar a llamarse genocidio. Llegamos hasta septiembre de 1845, hacia el condado de Galway, situado en la costa oeste del país. El sol acababa de salir, al igual que el granjero del que hablaremos a continuación. Hace fresco, pero el viento aún es agradable. El agricultor enérgico pero decaído, optimista pero abatido, supervisa su cultivo de papas con sus manos quebradas, cuando observa inesperadamente que algunas hojas se habían teñido de negro. Este acontecimiento también les ocurrió a sus vecinos y también a los vecinos de estos, atravesando el condado de Mayo, Sligo, Donegal y finalmente los 22 condados restantes de Irlanda. Inicialmente culpaban a la niebla que se había extendido sobre los valles de Irlanda unos días atrás, pero lo cierto es que se trataba de un parásito que produce una enfermedad conocida como tizón tardío. Este organismo llamado Phytophthora infestans infecta las papas, causando importantes e inigualables pérdidas. Un parásito desconocido antes de 1844, que se engendró en México, donde inicialmente fue transportado a Norteamérica y después a Europa. Los periódicos europeos ya habían anunciado alguno que otro artículo sobre la plaga, que atacó las papas del norte de América durante 2 años. Fue entonces cuando los barcos que zarparon desde Filadelfia, Baltimore y Nueva York, posiblemente contaminados del parásito, atracaron en los puertos de Europa. Este se apresuraba como la rapidez de la luz. A mediados de 1845 ya comenzaron a aparecer las primeras cosechas podridas en Bélgica, Holanda, el norte de Francia, el sur de Inglaterra y al fin Irlanda.
Los fuertes vientos del sur de Inglaterra transportaron sus organismos reproductores de esporas infecciosas inicialmente a las afueras de Dublín, y se multiplicaron a millones con la ayuda de cada simple brisa y de cada chubasco. Bajo estas condiciones perfectas, una única papa infectada podía contagiar en un par de días a miles más. Con la ayuda de la lluvia fuerte y veloz, las esporas se arrastraron hasta el suelo, cubriendo toda Irlanda con el hedor de la muerte. Los agricultores irlandeses sacaban las papas de la tierra, y a pesar de las hojas negras y podridas parecían comestibles, pero el tizón tardío también se difundió en la tierra e hizo que las papas se atrofiaran y se descompusieran unos días después, convirtiéndose en una masa maloliente y putrefacta. Pocas semanas después, las noticias devastadoras llegaron a Londres. El por aquel entonces primer ministro Sir Robert Peel anunció que los reportajes le parecían muy alarmantes, pero aseguró que los irlandeses siempre tienden a exagerar sus noticias. Tan solo 3 meses después de la llegada del parásito, estimaron la destrucción a más de 1/3 de la cosecha entera de las papas en Irlanda. Unos meses más tarde, en 1846, 3/4 de la recolección de papas en Irlanda se había perdido. Los irlandeses nunca antes habían experimentado semejante pérdida de cosecha que se había extendido por todo el país entero. Aún tras esta catástrofe seguían esperanzadores, porque creían que, como en otras ocasiones, iba a desaparecer igual de rápido que apareció. Pero ojalá alguien les hubiera avisado de que estaban más que equivocados. Al igual que los irlandeses, los ingleses querían creer que este acontecimiento desafortunado iba a ser temporal, por lo que crearon medidas escuetas para intentar auxiliar a su país vecino. El gobierno de Dublín trasladó un escrito a la reina Victoria, rogándole convocar al Parlamento con la petición de crear puestos de trabajo en Irlanda, en especial en líneas ferroviarias. El Consejo Municipal de Belfast también se reunió e hizo las mismas sugerencias, pero como John Mitchell, miembro y líder del mismo, declaró que nadie pregunta por caridad. Si Irlanda realmente fuera una parte íntegra del reino, se debería hacer uso del tesoro público pertenecientes a las 2 islas, no para donar limosnas, sino para crear puestos de trabajo en funciones públicas de utilidad general. Si los condados de Yorkshire y Lancashire en Inglaterra hubieran experimentado una catástrofe similar, no cabría la menor duda que medidas como estas se hubieran aplicado al instante y libremente. A finales de 1845, la delegación del pueblo de Dublín se unió con Lord Teniente de Irlanda para sugerir propuestas tales como abrir los puertos de Irlanda para la importación de grano extranjero, impedir la destilación del mismo, prohibir la exportación de alimentos y facilitar puestos de trabajo a través de obras públicas. Sin embargo, el Lord Teniente insistió en no alarmarse y tomar medidas anticipadas, dado que la policía, al igual que los becarios de alto cargo, ya estaban supervisando el asunto y que de momento no había necesidad de apresurarse. En febrero de 1846, John Mitchell anunció la imprudencia con la que se estaba manejando la hambruna, preguntándose si el gobierno aún no se había dado cuenta de los millones de personas de Irlanda que no tenían nada para comer. Mitchell publicó en un artículo del 7 de marzo de 1846 en el que dice: «Los irlandeses esperan la llegada de la hambruna en cualquier momento. Lo atribuyen no a la voluntad de Dios, sino a la codiciosa y cruel política de Inglaterra. Los niños no son capaces de sentarse a ingerir la escasa comida que les quedaba sin reconocer las garras de la arpía Inglaterra en su plato». Escribió que el pueblo de Irlanda observaba cómo sus alimentos se rendían ante la contaminada putrefacción, mientras que en el mismo instante colmaban los barcos cargados con el grano dorado que ellos habían sembrado y recolectado con sus propias manos, zarpando hacia Inglaterra. The Last Conquest of Ireland, la última conquista de Irlanda, donde declara el ya extendido punto de vista sobre la administración de la hambruna de Irlanda, habiéndose tratado de un deliberado asesinato de los irlandeses. Este contenía también la conocida frase: «Dios en efecto nos envió la plaga, pero los ingleses crearon la hambruna». Posteriormente, John Mitchell fue arrestado por crear revueltas a través de sus escritos y fue sentenciado a 14 años de deportación a las Bermudas. Durante el periodo de la hambruna, Irlanda exportó grandes cantidades de alimentos. La revista llamada History Ireland en 1997 publicó un artículo en el que confirmaron que 4.000 barriles de comida zarparon desde Irlanda a los puertos de Bristol, Glasgow, Liverpool y Londres durante 1847, mientras que 400.000 personas murieron de hambre y las respectivas enfermedades.
Decían que las exportaciones de corderos, ganados, excepto cerdos, bacon y jamón incluso se incrementó durante los años de la hambruna. Estos alimentos fueron trasladados bajo la escolta militar británica desde las partes más afectadas de la hambruna. En 1847, otras considerables cantidades de guisantes, judías, cebollas, conejos, salmones, ostras, arenques, manteca, miel, telas, jabones y semillas dejaron Irlanda atrás. Pero lo más destacado que habría que mencionar indudablemente fue la desmesurada exportación de mantequilla. La mantequilla fue transportada en barriles. Cada uno de estos barriles contenía 9 galones imperiales que equivalen a 41 litros de mantequilla. En los primeros 9 meses de 1847 enviaron 56.557 barriles, equivalentes a 2.314.000 litros de mantequilla desde Irlanda a Bristol, y 34.852 barriles que abarcaban 1.426.000 litros que fueron despachados hasta Liverpool. Sumando estas cantidades irracionales de barriles de mantequilla que fueron exportados de Irlanda a Inglaterra durante los 9 meses del peor año que experimentó la gran hambruna de Irlanda, la cuantía total asciende a 822.681 galones imperiales, que equivalen a 3.739.980 litros. Mientras el primer ministro Sir Robert Peel, intentando suavizar los acontecimientos devastadores en Irlanda, adquirió en secreto 2 cargamentos económicos de granos de maíz que venían desde América, pero nada más llegar surgieron los primeros problemas. Con el fin de obtener la harina de maíz era necesario moler los granos, y no había molinos suficientes en el país acostumbrado a la alimentación con papas. Moler dichos granos suponía un proceso elaborado y complicado, por lo que los pocos molinos que existían en aquel entonces tardaron en poder distribuirlo posteriormente a las familias hambrientas. Aparte, antes de consumir la harina de maíz, era necesario cocinarla largo y detenidamente, pero muchos desconocían cómo hacerlo. Era malo de ingerir y generalmente una pobre sustitución de la papa. Aún así, se acostumbraron al consumo de la harina de maíz, pero fue justo entonces cuando cesaron los suministros y una vez más los irlandeses se quedaron sin nada. Sir Robert Peel creó trabajo de estado de emergencia. El gobierno pagaba a los irlandeses mientras que ellos construían calles y embarcaderos. Sin embargo, los sueldos de los trabajadores eran sumamente bajos y apenas se podían permitirse comprarle comida a sus familias. Aún así, contrajo algo de ayuda, por lo que en 1845 aún no hubo muerte por inanición. Sin embargo, un año más tarde, en 1846, la segunda cosecha de papas quedó destruida también, y las personas que milagrosamente sobrevivieron al primer fracaso ahora se encontraban en terribles apuros. En octubre del mismo año comenzaron de nuevo los trabajos. Esta vez, sin embargo, muchos de los obreros eran demasiado débiles a causa del hambre y de la desnutrición que estaban experimentando como para ejercer trabajos duros. En febrero de 1847 trajo consigo el clima gélido y sombrío, cubriendo la famélica Irlanda de nieve. Los pobres no tenían la ropa adecuada para poder trabajar a las afueras, por lo que enfermaban con rapidez. 2 años atrás, los primeros indicios de cosechas infectadas, el gobierno creó los soup kitchens, comedores comunitarios, para poder ofrecerle sopa caliente a los pobres. En agosto de 1847, 3 millones de personas fueron alimentadas al día. Sin embargo, en otoño del mismo año cerraron los comedores creyendo que la próxima cosecha iba a ser satisfactoria. Mandaron a los pobres de nuevo a los workhouses u hospicios taller, los cuales eran lugares a donde los pobres podrían ir a trabajar y a vivir. Una vez entrabas, tenías que llevar un uniforme y recibías una dieta básica. La comida principal consistía en una papilla de avena. Las familias eran separadas al momento, obligaban a los hombres, mujeres y niños a quedarse en diferentes áreas del edificio. También las normas eran muy estrictas dentro de los hospicios taller. Las personas rápidamente padecían tifus, cólera y disentería. Las enfermedades de estos lugares abarrotados de personas se expandían rápidamente. Una vez que los inquilinos ya no eran capaces de pagar las rentas, fueron desahuciados. Los desahucios ya comenzaron en 1846, pero fue en 1847 cuando ocurrieron los lanzamientos en masas. Es imposible saber cuántas personas fueron desahuciadas mientras duró la gran hambruna. Fue en 1849 cuando la policía comenzó a gestionar un registro sobre los que fueron expulsados de sus casas.
El número oficial de desahuciados entre los años 1849 y 1854 asciende a 250.000 personas, pero muchos afirman que este número fue considerablemente subestimado, si contamos las personas que fueron obligadas a partir voluntariamente durante el periodo total. Estaríamos hablando de probablemente más de 500.000 de personas. El condado de Clare fue uno de los lugares más afectados por los desahucios en Irlanda. Los terratenientes lanzaron a miles de familias mientras derruían sus míseros cobertizos. En 1847, el obispo de Meath describió sus recuerdos de los lanzamientos en una carta pastoral que iba dirigida al clero. La carta decía: 700 personas fueron expulsadas de sus hogares en un solo día, dejándolas expuestas al mundo con el fin de gratificar ante Dios y humano los caprichos de aquellos que posiblemente merecen menos consideración que el menos afortunado de ellos. Las escenas que presencié me perseguirán toda la vida. El lamento de las mujeres, los gritos, el terror, la consternación de los niños, la silenciosa agonía de los hombres honestos hacían que las lágrimas de todos los presentes brotaran de sus ojos desdichados sin cesar. Vi agentes de policía sollozando como niños, obligados a atender aquel fatídico acontecimiento y a masacrar a su propia gente si demostraban algún indicio de resistencia. La tragedia llega a un punto culminante cuando los famélicos cadáveres de los irlandeses se encontraban tirados en los bordes de las calles, su bocas teñidas de verde por haberse alimentado de hierba que crecía en los valles. Algunos comían las papas putrefactas para poder llenar sus barrijas, pero enfermaron de cólera o tifus, y así pueblos enteros fueron devastados. Muchos de los desamparados solo les queda huir y dejar atrás lo que antaño era su hogar. Entre 1845 y 1855, cerca de 1 millón de personas emigraron desesperadamente a América y Australia, mientras que 750.000 a Inglaterra. Algunos de los propietarios de los navíos sacaron provecho de la terrorífica situación, abarrotando sus pecios podridos al máximo con irlandeses enfermos y desesperados, sabiendo que estos no eran precisamente aptos para realizar un viaje transatlántico. Miles de estos inmigrantes murieron durante las travesías. Solamente en 1847 registraron 17.465 muertes. Estos barcos se denominaban coffin ships o barcos féretros. El 4 de agosto de 1847, la revista Toronto Globe narra la llegada de los barcos féretros. De 496 pasajeros que abarcaban el Virginius de Liverpool, perdieron la vida 158, siendo casi un tercio de la tripulación entera y 180 enfermos. Más que la mitad de los pasajeros que subieron inicialmente a bordo no conocerán jamás su nuevo hogar. Pero entre todo este sufrimiento y doloroso pasado, cabe destacar un gesto de bondad y solidaridad partiendo de una nación que desgraciadamente ha sufrido mucha hambre, represión y racismo: los indios americanos. En mitad de la hambruna, en 1847, hubo una tribu llamada Choctaw que reunió $710 para donarlo al pueblo de Irlanda. Unos 15 años atrás, esta misma tribu había sido expulsada de sus tierras ancestrales por el gobierno norteamericano en lo que se conoce como el Camino de las Lágrimas, donde entre 2.500 y 6.000 niños, mujeres y hombres de los 17.000 que iniciaron el viaje murieron de hambre, extenuación y frío. En 1847, cuando uno se encontraba mucho mejor, esa tribu supuestamente salvaje y bárbara supo que otro pueblo, el de los irlandeses, estaba pasando por algo parecido que ellos años atrás habían vivido y reunieron todo lo que pudieron para juntar estos $710. 148 años más tarde, en 1997, Mary Robinson, la presidenta de Irlanda, hizo un homenaje de agradecimiento a la nación Choctaw. No sabemos a ciencia cierta cuántos muertos trajo consigo la hambruna de Irlanda, pero se estima que la muerte de 1 millón de personas, mientras que 1,5 millones inmigró a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia. Entre las muertes y migraciones, Irlanda perdió más de un cuarto de su población. Irlanda, 150 años después de aquel terrorífico suceso, seguía sin haber recuperado la población que tuvo en 1844. La catástrofe ha marcado a Irlanda y a su pueblo profundamente, cambiando las vidas tanto de los irlandeses nativos como la de los emigrados y sus descendientes. La hambruna se impregnó en la memoria colectiva del pueblo, convirtiéndose así en un punto de sustento para diversos movimientos nacionales.
Después de la hambruna aumentó y se extendió el nacionalismo irlandés por todo el país, que luchó valiente y tenaz por la separación de toda Inglaterra. Finalmente, 92 años después de las primeras hojas teñidas de negro y de los primeros lamentos esparcidos por la isla Esmeralda, consiguió librarse de las garras del gobierno británico, adquiriendo la independencia total en 1937. Hoy en día existen más de 100 lugares conmemorativos esparcidos no solo en Irlanda, sino también en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia, asegurándose el recuerdo eterno de las incontables víctimas de la gran hambruna de Irlanda. Desde entonces, aún marcado de sus huellas desconsoladas del pasado, este país en medio del indomesticable mar Atlántico ha sabido levantarse de nuevo sin esperar ni buscar la protección de otro, sosteniéndose sencillamente en su propia fuerza que ya sus antepasados los celtas han sabido usar. Armados con el amor y la lealtad de su propia patria, siguen encandilando a cada uno de los que hoy en día visitan la isla Esmeralda, famosa por su magia, sus incontables leyendas y esa cultura que la hace tan única y bella en todo el mundo. Emergidos de una tragedia devastadora, hoy en día cuenta con la mayor fábrica de cerveza negra del mundo, gozando además de uno de los mejores sistemas educativos del mundo. También posee una de las telecomunicaciones e infraestructurales más avanzadas y competitivas de Europa y la exportación de software más grande del mundo, estando situadas en sus sedes europeas Google, Microsoft, Apple, IBM, Dell, Intel, Motorola, Lotus en Irlanda, contando igualmente con una de las exportaciones más largas de carne del hemisferio norte y produciendo el 50% del licor de crema existente en el mercado del mundo entero. ¿Quién no habrá probado alguna vez el delicioso Baileys o la intensa y valiosa cerveza Guinness, cuando los irlandeses 170 años atrás morían de hambre? Hoy en día nos obsequian con sus inigualables productos que albergan en su recóndito interior una centella resplandeciente que nos susurra: somos libres.